¿Te imaginas enfrentarte a dioses, monstruos y criaturas mitológicas para descubrir que el enemigo más peligroso siempre fue el peso de tus propias decisiones? Hablemos de... Amigos, Christopher Nolan no hizo una simple adaptación de la Odisea. Hizo una de las experiencias cinematográficas más espectaculares que hemos visto en los últimos años. Un viaje donde cada isla es una pesadilla distinta, donde los monstruos no solo quieren devorarte, también quieren destruir tu esperanza, donde los dioses juegan contigo como si fueras una simple pieza de ajedrez, y donde mientras luchas para volver con tu familia, en tu propio reino hay personas esperando que jamás regreses. Desde que Christopher Nolan anunció que su siguiente película sería La Odisea, la expectativa era gigantesca, y era imposible que fuera de otra manera. Estamos hablando del director que revolucionó la forma de contar historias con Memento, redefinió el cine de superhéroes con Batman, El Caballero de la Noche, nos rompió la cabeza con El Origen, marcó a toda una generación con Interestelar y hace apenas unos años conquistó a Hollywood con Oppenheimer. Después de una filmografía así, cualquiera pensaría que ya vimos todo. Pero no, Christopher Nolan todavía encuentra forma de sorprendernos. Y sí, también de dividir opiniones, incluso antes de que la película llegara a los cines. Porque Internet hizo exactamente lo que mejor sabe hacer: pelearse por una película que muchísima gente todavía ni siquiera había visto. Pero de eso hablaremos más adelante. Primero, muchos se preguntarán, ¿de qué trata la Odisea? Después de la guerra de Troya, Odiseo reúne a los pocos hombres que sobrevivieron para regresar a Ítaca junto a su familia. Lo que parecía un simple viaje de vuelta termina convirtiéndose en una travesía de 20 años llena de criaturas mitológicas, dioses, tormentas imposibles y decisiones que perseguirán a nuestro protagonista durante el resto de su vida. Mientras tanto, en Ítaca, Penélope y su hijo Telémaco intentan mantener vivo un reino que lleva más de 2 décadas sin rey, rodeados de hombres que ya comenzaron a repartirse el poder, incluso antes de confirmar la muerte de Odiseo. Y aunque la premisa parezca gigantesca, el corazón de esta historia es sorprendentemente humano, porque al final no habla de monstruos, habla de culpa, de familia, del peso de la guerra y de todo lo que una persona puede perder intentando regresar a casa. Y sinceramente, yo nunca había leído la Odisea, y no voy a venir aquí a hacerme el intelectual diciéndoles que conocía perfectamente cada pasaje de Homero, porque simplemente no es verdad. ¿Y saben qué? Creo que eso fue una ventaja enorme, porque cada isla, cada criatura y cada obstáculo se sintieron completamente impredecibles. Nunca sabía qué demonios iba a pasar después, y esa sensación de descubrimiento hizo que el viaje fuera todavía más emocionante. Así que si ustedes tampoco han leído la obra original, no se preocupen, no solo van a entender perfectamente la película, probablemente la disfruten todavía más. Una de las cosas que más miedo le daban a la gente era la estructura narrativa. Y sí, es Christopher Nolan, todos pensábamos, ¿ahora con cuántas líneas temporales me va a salir este cabrón? Pero para mi sorpresa, esta probablemente sea una de sus películas más fáciles de seguir. Sí hay distintos momentos del tiempo, sí existen flashbacks, sí hay una edición muy característica de Nolan, pero nunca sentí que estuviera viendo un rompecabezas imposible. Al contrario, la película te da todas las herramientas para entender dónde estás, cuándo estás y por qué está ocurriendo todo. No necesitas llegar a tu casa buscando un video de YouTube que te explique el final. La película se explica sola. Y eso habla muy bien del equilibrio que encontró Nolan entre complejidad y claridad. Ahora bien, cuando hablamos de cine, no importa tanto qué historia cuentas, importa muchísimo más cómo decides contarla. Y aquí Christopher Nolan vuelve a demostrarnos por qué sigue siendo uno de los directores más importantes de nuestra época. Porque consigue que un relato escrito hace miles de años se sienta completamente vivo. Nunca tuve la sensación de estar viendo una leyenda antigua. Sentía que estaba acompañando a Odiseo durante cada paso de su viaje. Y eso tiene muchísimo mérito, porque estamos hablando de una película cercana a las 3 horas, que logra transmitir la sensación de haber vivido esos 20 años junto a tu protagonista. Además, hay algo que siempre se le criticó a Christopher Nolan. Durante años, mucha gente dijo que sus películas eran espectaculares visualmente, pero emocionalmente frías. Y después de ver la Odisea,
No puedo estar más en desacuerdo. Esta película tiene algunos de los momentos más humanos que le he visto dirigir. Odiseo no es un hombre perfecto, es un hombre roto. Un guerrero que carga con decisiones que lo persiguen todos los días. Y conforme avanzan los minutos, entiendes que el verdadero enemigo no siempre son los monstruos. Muchas veces es su propia conciencia. Y esa conexión emocional termina alcanzando también a todos los personajes que lo rodean. Porque Penélope no solo está esperando a su esposo, está intentando mantener un reino que poco a poco se desmorona. Y Telémaco no solamente busca a su padre, también intenta descubrir el tipo de hombre en el que quiere convertirse. Es una película cualquiera. Probablemente habría dicho que todo lo que ocurre lejos de Odiseo era la parte más floja. Aquí sucede exactamente lo contrario. Todo se siente indispensable y todo tiene un propósito. Porque si hay un aspecto que me tomó completamente por sorpresa, fue el terror. Porque llevamos años preguntándonos cuándo Christopher Nolan iba a hacer una película de horror. Y después de ver la Odisea, mi respuesta sería: madres, creo que ya lo hizo. Sí, tiene aventuras, tiene acción, tiene momentos épicos, pero también tiene secuencias que fácilmente podrían pertenecer a una película de terror. El Cíclope, vete a la verga. Olvídense de todo lo que vieron en los trailers. Eso apenas es una probadita. Hay escenas que de verdad resultan incómodas, tensas y hasta perturbadoras. Y lo mejor de todo, no recurren al susto fácil. Nolan hace algo mucho más inteligente. Convierte la mitología en algo aterrador. Hace que la magia deje de sentirse fantástica y empieza a sentirse peligrosa, como si ustedes estuvieran atrapados en ese barco junto a toda la tripulación. Y esa sensación es justamente lo que hace que esta película se sienta tan absorbente. Porque cuando por fin crees que ya entendiste el tamaño de esta aventura, Christopher Nolan apenas está empezando a mostrarte de lo que realmente es capaz. Y hablando de una película como esta, hay algo que simplemente no podemos ignorar: la experiencia cinematográfica. Porque sí, amigos, La Odisea es una de esas películas que te recuerda por qué existe la pantalla grande. Y lo digo porque Christopher Nolan entiende algo que pocos directores actualmente comprenden. Hay historias que no están hechas solamente para verse, están hechas para vivirse. Y esta película es exactamente eso. Desde el primer momento queda claro que Nolan no quería hacer una adaptación pequeña de la Odisea. Quiere construir una experiencia gigantesca. Una aventura que se sintiera como las grandes películas de antes. De esas que salías del cine pensando: acabo de ver algo que difícilmente voy a olvidar. Y justamente ahí entra uno de los elementos más importantes de esta película: el formato IMAX. Porque, amigos, si tienen la oportunidad de verla en la pantalla más grande posible, ¡háganlo! Yo entiendo perfectamente que los boletos cada vez son más caros y que no todos tienen la posibilidad de pagar una experiencia premium. Pero si está dentro de tus posibilidades, créeme, vale completamente la pena. Porque IMAX no solamente hace que veas más imagen, hace que sientas la escala de la historia, que sientas esos barcos, esos paisajes, esas tormentas y esos momentos donde parece que el mundo entero está cayendo sobre nuestros personajes. Pero sobre todo, el sonido. ¡Dios mío! El diseño de sonido de esta película es una completa barbaridad. Y algo que muchas veces olvidamos es que el sonido también cuenta una historia. Aquí no solamente acompaña las imágenes, te mete dentro de ellas. Hay momentos donde el sonido genera una tensión increíble. Momentos donde prácticamente sientes que el peligro está junto a los personajes. Y también momentos donde una simple nota musical puede romperte emocionalmente. Porque hablando de música, la banda sonora es otro de los grandes aciertos. Nolan trabajó con la idea de crear algo que se sintiera antiguo, auténtico, casi como si viniera directamente de aquella época, sin depender de sonidos modernos. Y el resultado es una música que no intenta robarse la película, sino elevarla y acompañarla, hacer que cada momento tenga todavía más peso. Hablando de los aspectos técnicos, la fotografía es espectacular. La forma en la que está filmada esta película es una auténtica locura. Pero algo que me encanta de Nolan es que no utiliza la espectacularidad solamente para presumir. Cada imagen tiene su propósito. Cada plano busca transmitir algo. Y eso se nota todavía más porque gran parte de la película busca sentirse real. No estás viendo una aventura completamente digital. Estás viendo actores enfrentándose a escenarios enormes, barcos reales, tormentas, construcciones gigantescas y producciones que se sienten como si la película fuera de otra época. De esas películas donde constantemente estás pensando:
No mamen, ¿cómo chingados hicieron todo eso? Y creo que esta es una de las mejores sensaciones que puede provocar el cine. Pero una película de esta escala no funcionara si sus personajes no estuvieran a la altura. Y aquí el reparto entrega muchísimo. Matt Damon como Odiseo funciona porque entiende que no estamos viendo solamente un guerrero legendario. Estamos viendo a un hombre cansado, a alguien que ganó una guerra, pero que todavía está perdido en una batalla interna contra sus propios recuerdos. Annie Hathaway como Penélope es una de las grandes sorpresas, porque durante mucho tiempo una crítica común hacia Nolan era que no sabía escribir personajes femeninos con suficiente profundidad, y creo que en esta película responde completamente a eso. Penélope no está esperando simplemente que su esposo regrese, es una mujer que carga con la responsabilidad de mantener un reino vivo mientras todos esperan que ella se rinda. Tom Holland también entrega una de sus actuaciones más interesantes fuera del universo de Marvel y demuestra algo que muchos esperábamos ver, que tiene mucho más rango de lo que muchos creían. Pero si tengo que resaltar alguna sorpresa, sin ninguna duda es John Leguizamón, un personaje que podría haber sido simplemente una aparición más dentro de un reparto enorme y termina teniendo muchísimo más peso emocional. Y por supuesto está Robert Pattinson, un actor que puede pasar de interpretar a Batman y convertirse en alguien que quieres odiar toda la película. Y eso también habla de su talento, porque cuando un actor logra que un personaje te provoque rechazo, significa que está haciendo algo muy bien. Ahora, no podemos hablar de la Odisea sin hablar de Christopher Nolan, porque esta película también funciona como una celebración de toda su carrera. Estamos hablando del director que con Memento nos enseñó que una historia podía contarse de una manera completamente diferente. El que con El Origen convirtió una idea imposible en una experiencia cinematográfica inolvidable. El que con Interestelar marcó toda una generación y nos recordó lo poderoso que puede ser ver una película en la pantalla grande. El que con Batman, el Caballero de la Noche, creó para muchos la película de superhéroes jamás realizada. Y después llegó Oppenheimer, una película que quizás no todos disfrutaron de la misma manera, pero que demuestra la capacidad de Nolan para contar historias complejas, humanas y llenas de peso histórico. Y ahora llega La Odisea, una película que toma una historia conocida por millones de personas y la convierte en algo completamente suyo. Y eso es lo más impresionante de Nolan. Puede cambiar de género, puede cambiar de época, puede cambiar de escala, pero siempre existe ese ADN. Ahora, hablando de los puntos negativos, porque aunque me encantó la película, tampoco creo que sea perfecta. Uno de los pequeños problemas es algo que curiosamente ocurre mucho en las películas recientes de Nolan: el exceso de estrellas. Y ojo, no porque los actores sean malos, todo lo contrario. El problema es que llegas a un punto donde ves tantos rostros conocidos que llega a romper un poco la ilusión. Estás intentando creer que estás en la antigua Grecia, pero tu cerebro dice: espera, ¿ese no está el actor? Y por unos segundos recuerdas que estás viendo otra película. También tuve algunos problemas con ciertos diálogos. Hay momentos donde la película busca sentirse antigua y épica, pero de repente algunos personajes hablan de una manera demasiado moderna. No es algo que destruya la experiencia, es simplemente una pequeña distracción, como encontrar una pequeña grieta en una estatua enorme. También tenemos uno de los problemas clásicos de Nolan: la mayor parte funciona increíblemente bien, pero existen momentos donde algunos diálogos se pierden entre tanto ruido y tanta intensidad. Pero al final, estos detalles no cambian lo que representa La Odisea, porque estamos hablando de una película que para mí captura algo que cada vez vemos menos: la sensación de estar viendo cine de verdad. Una película que no busca entretener solamente durante 3 horas, busca quedarse contigo, y creo que ese es el mayor logro de Christopher Nolan, porque cuando salí del cine no solamente pensé: no mames, qué gran película acabo de ver. También pensé: qué gran experiencia cinematográfica acabo de vivir. La Odisea es una historia sobre regresar a casa, pero también es una historia sobre entender quién eres después de todo lo que has vivido. Porque al final puedes enfrentarte a monstruos, dioses y criaturas imposibles, pero el enemigo más difícil siempre será el peso de tus propias decisiones. Mi calificación para La Odisea es de 9.5, pero bueno, ya saben, esta es mi perra opinión. Y díganme, ¿a ustedes qué les pareció la película? Christopher Nolan no solamente adaptó La Odisea de Homero, construyó una experiencia cinematográfica gigantesca, humana y profundamente emocional. Una de esas películas que nos recuerda por qué amamos el cine. Y amigos, si tienen la oportunidad de verla en IMAX, háganlo, porque películas así no llegan todos los días.